De hecho, en el entrenamiento táctico de los ejércitos hay ejemplos del uso de juegos de guerra en sus diferentes ramas como un entrenamiento para la implementación de estrategias en combate. Pero hay juegos de guerra que pues simulan eso, o sea, un conflicto armado que puede ser muy realista. De hecho, pueden recrear un conflicto armado del pasado y jugar con estrategias bélicas, con cómo acomodar a las tropas, cómo avanzar, qué posiciones atacar, cómo atacar. Y eso puede ayudar como un entrenamiento de estrategia militar. No, pero imagina que el lado de 20 caras, ese grado de azar, son todas las cosas que no controlas, que a veces influyen para que las cosas que estabas pensando no surjan. Y si en el juego nos lo tomamos como, caray, bueno, pues no pasó, ¿ahora qué hago para seguir? No es el fin del mundo, ¿cómo le hago para continuar? Pues ¿por qué no pensarlo también así en nuestras decisiones? El señor Apolo no está entendiendo mi madre. Hay un changuito adentro de mi cabeza. No es mi propósito darles aquí una clase de la importancia que tiene el juego. Pues eso parece. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pócar de Reyes. El día de hoy prepárense los aquí presentes y nuestras queridas y queridos podcast escuchas para adentrarse en un pequeño espacio de fantasía al interior de nuestro gran mundo real. Además de comentar el por qué usted, persona adulta, debería considerar seriamente jugar. Vamos a ello. Ya había pasado la introducción inicial, ¿verdad? No hay cortinilla aquí a la que sigue, ¿verdad? Ok. Pues antes de entrar al directo al maravilloso mundo de Calabozos y Dragones, es preciso ofrecerles un breve contexto alrededor de la creación de este sistema de juego. Existen algunos registros, al menos hasta el antiguo Egipto, de que las personas, por razones muy variadas, han recurrido a los famosos wargames, o los juegos de guerra. Estos, seguro, son tan viejos como el señor Apolo o como la guerra misma. ¿Y qué es un juego de guerra?, se preguntarán. Pues básicamente son simulaciones de combate o acción bélica que recrean un enfrentamiento armado que puede ir desde una pequeña riña hasta un conflicto global. Pueden ser representaciones como live action, donde las personas se caracterizan y recrean un conflicto armado, o, de manera más común, juegos de mesa. De hecho, podría decirse que el ajedrez es un precursor de los juegos de guerra, en una variante de estrategia y táctica. Pero ejemplos más recientes y que tal vez a algunas personas les sonarán están... No, el 1 no es un juego de guerra. Sí, claramente el 1 es un juego de guerra. No, sí, no. Un más 4. Depende con quién lo juegues. Otros juegos de mesa más similares a los wargames está el Risk, por ejemplo, Catán. Civilization, Catán podría ser, o Warhammer 40.000, no sé si lo han escuchado, seguro en quienes nos escuchan también. Ándale también, por ejemplo. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Ahora bien, estos no solo son herramientas para las personas que se divierten peleando, generando estrategias y jugando a las guerras con sus amistades. De hecho, en el entrenamiento táctico de los ejércitos hay ejemplos del uso de juegos de guerra en sus diferentes ramas como un entrenamiento para la implementación de estrategias en combate. O sea que si jugando Call of Duty me puedo hacer soldado. No. ¿Tú dices que Putin juega mucho de eso? Pues no sé si de eso, pero hay juegos de guerra que pues simulan eso, o sea, un conflicto armado que puede ser muy realista. De hecho, pueden recrear un conflicto armado del pasado y jugar con estrategias bélicas, con cómo acomodar a las tropas, cómo avanzar, qué posiciones atacar, cómo atacar. Y eso puede ayudar como un entrenamiento de estrategia militar. Oye, pero tú eres enemigo del capitalismo y las guerras son como un socio del capitalismo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Por qué? A ver, bueno, ¿Qué haces hablando de la guerra? Porque es un wargame. O sea, tenía que darles este concepto de cómo nacen estos juegos que pues, son tan antiguos como Apolo o como las guerras mismas. Así. Yo estoy calladito. Para que participes más. Así. Bueno, ¿y en dónde encaja D&D en todo esto? Finales de los 60s. D&D. Principios, sí. Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, mazmorras y dragones. O sea, mazmorras junto de Zelda. Es que no sabía yo. Los del Conalep no sabemos eso, sí, ¿no? A nosotros nos dicen mazmorras y pensamos luego en perreo. Finales de los 60s, principios de los 70s, Estados Unidos, dos personas que compartían una gran afición por los wargames.
Gary Gygax y Dave Arneson. Comúnmente, los wargames son sistemas de juegos con reglas claras y manuales de juegos a seguir para el desarrollo de la partida en sí. Bueno, pues Dave Arneson consideró que eso no era suficiente. Comenzaba a salirse de lo propuesto por los manuales y defendía que debe haber un espacio para que el jugador sea libre y tome otras decisiones, aunque no encajen con las reglas de los manuales. Producto de esto, con frecuencia, detenía los juegos para proponer un curso de acción que no iba de acuerdo con las reglas, aunque tuviera sentido. Y con ello emergió la figura de un árbitro en estos juegos, quien decidía si esas decisiones podían tomarse y cómo afectaban a la partida. Ojo con este dato porque es algo relevante más adelante. ¿En esas épocas el árbitro decía penal para el América? No. Por otro lado, Gary Gygax comenzó a crear su propio juego de guerra que se alejaba de las recreaciones históricas que abundaban en los wargames y comenzó a establecer su mundo de fantasía, con tesoros por acumular, experiencia para ganar, atributos que gestionar, puntos de vida para los personajes, entre otros muchos elementos. Y se animaba a los jugadores a profundizar en la historia de sus personajes y con ello desarrolló su propio sistema de juego. Dave se interesó mucho por este sistema y sus posibilidades, contactó a Gary para refinar la idea y empezaron a trabajar en el primer manual de lo que hoy conocemos como Calabozos y Dragones. ¿Es un RPG? ¿MMORPG o qué es? Es un juego de rol, así se toma. Es como un juego de rol. Un MMORPG puede entrar como una categoría de juego de rol, pero ya... Es que justo a partir de Dungeons & Dragons surge como esta idea de los juegos de rol y se empieza a difuminar en muchos. Final Fantasy. El señor Apolo no está entendiendo mi madre. Hay un changuito adentro de mi cabeza. No sé, por eso voy, LGBT, QR, YZ. Es que, por ejemplo, el juego de rol, ahorita que nos corrija la hermana, pero el juego de rol es como si jugaras por turnos. Juego de rol. Por turnos, o sea, primero haces tácticas tú y luego con quien estás enfrentándote. Y el MMORPG es como eres un personaje que lo vas desarrollando justamente. Hay juegos que te metes a la historia del personaje y vas ganando experiencia y conforme desarrollas al personaje te vas haciendo más fuerte. Esa es básicamente la esencia de Calabozos y Dragones. Okay. Y de hecho es algo relacionado con la vida. Sí. Más o menos. O sea, todo eso está inspirado muy fuertemente en el sistema original de Calabozos y Dragones. O sea, a partir de esta idea empezó a desarrollarse. De todos estos juegos. Podríamos establecer de los juegos de rol modernos y de la industria de los juegos de rol. O sea, los wargames ya existían. O sea, estos en lo que tú agarrabas, que recreabas un ejército y ibas como moviendo cosas ya. ¿Y por qué no? Todos juegos de guerra. Que alguien cuente cuántas veces ha dicho cuántas veces va a seguir diciendo wargames durante el episodio. Y vayan saliendo monitos. y soldaditos. Exactamente. Muertos, o sea, la diferenciación aquí es el mediador. Siempre y un poco las reglas que rigen al sistema. Pero sí, justo de esta idea de Dave Arneson, que se estaba saliendo del sistema, de los manuales, de las reglas, surge un mediador para decir si lo que proponía esa persona se podía hacer o no y cómo afectaba. Y esa figura se rescató eventualmente para el juego de Calabozos y Dragones y se convirtió en el Dungeon Master. Pero ahí vamos con eso. En 1974 nace la primera edición del manual de Dungeons & Dragons, dando comienzo con ello a los juegos de rol modernos y a la industria de los juegos de rol en general. En ese tiempo costaba unos $10 y eran cuadernillos con aventuras básicas. Por supuesto, en ese tiempo pues no había internet y esto era como, oye, esto está bueno, confía en mí, ¿no? Vamos a jugarlo. Y era reunirse amigos en la casa, en el sótano de alguien, en la casa. Sí, por raro que pueda sonar, pero es muy divertido. Te vas a divertir mucho. Y se popularizó mucho de boca en boca. Conforme pasaban los años, reimprimían el manual, lo modificaban, agregaban nuevas campañas, refinaban las reglas, entre otras cosas. Y para el 77, pues crearon un kit básico para comenzar ya con el juego, ya con cada vez más precisiones en su sistema.
Unos años después surge Advanced Dungeons & Dragons, una reedición con las reglas ampliadas y nacida también de la consulta, para ese momento ya de los muchos jugadores que les contaban sus propuestas, posibilidades. ¿Una popular? Efectivamente. Voto por voto. O sea, porque al final era un juego que daba mucho a la interpretación y dejaba como que muchas ambigüedades, aún con su primer manual. Supongo que vas a llegar para allá, pero creo que esto lo compró una empresa muy grande, ¿no? Sí. Pero entonces, en ese momento, ¿cómo es que...? O sea, eran muy pocos los que lo jugaban para que se hiciera esa comunidad y pudieran sacar estas reediciones y nuevamente hicieran esto. Pues no es que muy pocos, o sea, pero sí tenían una buena comunidad. Pero igual Gary Gygax y Dave Arneson emergieron con su empresa también para desarrollar ya formalmente este juego y se iba distribuyendo. Y pues creo que sí había modos de contactarlos. ¿Y entonces, de consola? ¿O es un juego no, es un juego de mesa, o sea, sí es un manual que tú lees y se va interpretando así como ahorita estamos nosotros sentados. Yo podría estar narrando una historia, ustedes participando y así se va recreando el juego. Como lo que hablamos alguna vez en la primera temporada de este juego en donde es el de lobos y caza, ¿no? Lobos y vampiros o... Campesinos. Que hay un campesino, es un hombre lobo y que se comen al ganado y hay un narrador que va como desarrollando una historia, ¿no lo recuerdas? Podría ser, o sea, sí, ves que varía mucho, ahorita le entraré un poquito más al tema. Con el surgimiento de Advanced Dungeons & Dragons, que surge de nuevo de la consulta de que hacían los jugadores para aclarar reglas, para crear posibilidades, propuestas y otras dudas, surgen los manuales del Dungeon Master, que es para la persona encargada de dirigir la partida, el que regula las acciones, dice cómo impactan las acciones y guía más o menos la aventura del juego. El manual del jugador para el resto de los jugadores, que venía con las reglas de cómo crear a los personajes, cómo interpretar y cómo entrar al juego. Y un manual de monstruos, una recopilación de diversos monstruos de fantasía que podían ser usados en las campañas y aventuras del juego donde los héroes se enfrentaban a ellos. Y así se mantuvo hasta casi 10 años después, en el 89, donde se hace unas... Cuando yo nací. ¿Cómo? Cuando yo nací. Ok, felicidades. Pues sí, bueno, cuando tú naciste se hace una segunda edición que refina las reglas y agrega mucho a los diferentes manuales. El señor Apolo ya había jugado como 3 ediciones de... Él seguramente estuvo... Con ¿cómo se llama? Gygax. Gygax. Y otra edición revisada con más expansión y posibilidades de las reglas en el 95. A la par de este sistema estaba creciendo en popularidad entre los jugadores, comenzó a impactar mucho en la cultura popular y se diversificó en el entretenimiento. Hubo un videojuego, The Eye of the Beholder, en ese tiempo donde los videojuegos comenzaban a surgir, ¿no? Marvel desarrolló una serie de dibujos animados inspirados en Dungeons & Dragons y diversas novelas escritas comenzaban a salir, ya sea tanto de la historia de Calabozos y Dragones o adaptaciones literarias de partidas de rol que jugadores hacían. Sin embargo, pues con esta popularidad también llamó la atención de muchas mentes conservadoras. Y es que imagínense, ver dibujos de monstruos de fantasía, pensar en la magia, la hechicería, las peleas, misiones divinas, etc. durante los 80s y 90s. O sea, por supuesto, esa cosa era del diablo. Sí, impuestos. Sigue siendo, ¿no? Sí, todavía. Todo lo relacionado con eso era maligno y se relegó con muchos estereotipos. Del maligno. Sí, también. Del maligno. Del maligno. Y se relegó con muchos estereotipos a la comunidad geek, friki, ñoña. O sea, se apartó mucho como de lo popular. Y así se mantuvo mucho tiempo. O sea, incluso hasta nuestros días puede haber ciertos prejuicios ante este tipo de cosas. Popular si juega no necesariamente, pero hoy se ha popularizado mucho, pero ahorita vemos por qué. En el 97, Wizard of the Coast, la empresa encargada del juego de cartas de Magic, compró la empresa responsable de Calabozos y Dragones. Y entre el 2000 y el 2002 nace la versión 3.0 y 3.5. ¿Cuándo? Entre el 2000 y 2002. Nace la versión 3.0 y 3.5 de los manuales de Dungeons & Dragons. Ahí se reguló el uso de los dados de 20 caras, que son los que determinan el grado de éxito de las acciones de los personajes. Se pulió mucho las reglas, los roles, las clases para los diferentes personajes. Y así tuvo un nuevo impulso de popularidad. Aún hoy hay quienes prefieren jugar con esta versión de los manuales que con las más recientes. Surgieron también nuevos videojuegos inspirados en el sistema de Calabozos y Dragones, muchas referencias a estos sistemas en videojuegos, películas, series. Cultura popular empezó otra vez a escalar.
También se desarrolló una película, de hecho, directamente de Calabozos y Dragones, pero no tuvo mucha popularidad, buen recibimiento. Bueno, no acaba, hace como 5 años, 4 años, acaba de estrenarse una, ¿no? Calabozos y Dragones. A mí me gustó. ¿La película? Está buena, ajá. Sí, como que retomaron esa parte. Ni idea. No son populares. No estamos en onda. No están en la onda. Sí. Con el surgimiento de Internet por estas épocas donde nuevas opciones de juegos de rol en línea comenzaron a explotaron en popularidad. World of Warcraft, por ejemplo, era uno de los que atrajo muchísima gente. Final Fantasy, sí, pero no es tanto como este sistema. Está inspirado como en la idea, pero no es tan apegado, digamos, como Warcraft. O League of Legends también entra un poco en esta idea. D&D intentó adaptarse a este estilo por ahí de 2008 con una 4ª edición del sistema, pero esa edición de los manuales no fue nada popular. Muchas personas se pasaban a la edición anterior, preferían la edición anterior, y otras tantas decidieron migrarse a los juegos de rol en internet que ya estaban surgiendo y ganando popularidad. Por eso mismo, pues el D&D comenzó a decaer y a ser superada por otras opciones de juegos de rol, tanto en sus versiones de juego de mesa como en sus nuevas versiones en línea. Después, todo esto resurge con la 5ª edición. Una edición que volteó a ver a los jugadores, que se les cuestionó por retroalimentación, por opiniones, por reducción de normas, por equilibrio de combates. Fue un largo trabajo que terminó de desarrollarse hasta 2014. Se simplificaron muchas cosas, se agregaron muchísimas más, y esta edición... ¿Qué pasó con Gaigan? O Gary. Gary Gygax siguió involucrado. Siguió involucrado en la creación de D&D. De hecho, hubo un problema legal entre Gygax y Arneson. Arneson se separó de la empresa, siguió su camino por otro lado. Gary se mantuvo como creando los manuales y retroalimentando y todo esto. Ya con Wizard of the Coast. Ajá. O sea, ya con Wizard o para Wizard. Pues para Wizard, no sé, pues es que los compraron, pero siguen con su división de Calabozos y Dragones, ¿no? Entonces... También, si vas D&D y Magic, es doblemente popular. Hombre, no, pues ya no. Esta 5ª edición se mantuvo junto a sus reediciones y ajustes casi hasta nuestros días. De hecho, la nueva edición de los manuales salió apenas el año pasado. Se supone que ya es la definitiva, pero pues no tuvo muchos cambios en contraste con las ediciones anteriores. Es como un iPhone o un FIFA. Algo así. Pero se supone que ya es la edición definitiva para comenzar. De los juegos de rol. Con esta 5ª edición, D&D regresó a la cultura popular con mucha fuerza. Algunos de los proyectos de personas grabando sus partidas y transmitiéndolas en internet han escalado en un impacto internacional. Se han creado series animadas en Amazon Prime inspiradas en las campañas jugadas por las personas en internet. Un villano de Stranger Things está inspirado en un villano de Calabozos y Dragones. Ahí mismo se muestra cómo se juega una partida, y eso catapultó mucho la popularidad de Calabozos y Dragones en la actualidad, y por eso se ha vuelto como que muy popular y ya no tiene tantos prejuicios, pero aún así tiene algunos ahí como que lo relegan a veces a los geeks, a los frikis, a los ñoños, pero cada vez es más aceptado en lo popular. Con todo ello, Calabozos y Dragones ha pasado poco a poco de ser un juego de frikis y raros y ñoños a popularizarse y llegar a un amplio público de gente. El juego... ¿Qué nivel eres? Ajá. Calabozos y Dragones. Así es va a ser la forma de presentarse en el futuro. Efectivamente, sí. ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu personaje? Lo bello, desde mi perspectiva, de Calabozos y Dragones es la posibilidad de dar rienda suelta a la imaginación, junto con tu grupo de amigos, y crear historias épicas, graciosas, trágicas. O sea, es que en la superficie puede verse como un juego de mesa extraño, a veces complejo, donde todos fingen ser aventureros y tiran dados y suceden cosas, ¿no?, en la imaginación. Como el capítulo de Bob Esponja, donde Bob y Patricio están dentro de una caja de cartón jugando con su imaginación, y Calamardo se burla desde afuera hasta que ve lo divertido que puede ser jugar todo eso. Cuando te das la oportunidad de entrarle a las posibilidades de este juego, encuentras un espacio donde tu imaginación explota, una manera más personal de vivir experiencias como harías viendo una película o leyendo un libro. Trabajas en tu confianza, desarrollas habilidades actorales, conectas con emociones y creas o refuerzas vínculos con las personas con quienes compartes el juego.
Hace ya un tiempo, en lo personal, estaba hablando en terapia que jugando D&D aprendí a aceptar más los fallos y que no tenemos el control de las cosas como creemos. Porque en Calabozos y Dragones puede ser que tengas un personaje especializado en hacer una acción particular. Puede ser el mejor de ese mundo en hacer eso y estar en las mejores condiciones para ejecutarlo. Pero cuando tú tiras el dado para ver cómo resulta, te sale un 1 y todo se va al demonio. O sea, no importa que seas el mejor en tu clase para hacer eso que te propones, si los dados no ayudan, ese grado de azar que tiene el juego, eso que pensabas no funciona, ¿no? Y en el juego, pues no es el fin, o sea, es más... que un dado de 20 caras, ¿no? Ajá, un dado de 20 caras. Si sacas un 1 es un fallo crítico. Entonces lo que te propones sale terriblemente mal. No importa que seas el mejor en esa habilidad, que tengas todo lo necesario para lograrlo, si los dados no ayudan, no funciona, ¿no? Y lo chistoso, lo bonito de eso es que en el juego pues no es en el fin, o sea, muchas veces provoca risas incluso, de que a alguien tan preparado le salga algo muy mal, ¿no? Y lo lindo es que una vez que pasa eso, en automático es, bueno, ¿qué más podemos hacer para lograr eso que estamos buscando? O sea, ¿cómo le podemos hacer? Nosotros tenemos un amigo en D&D, en nuestra partida de D&D, que no es bueno en absolutamente nada, pero trata de ser como el protagonista de todo. Le echa ganas. Y pues D&D es un sistema lleno de posibilidades y muy valioso donde se te da la oportunidad de jugar. Y yo pensaba, o sea, si eso pasa en D&D, ¿por qué no podemos traerlo también a la vida diaria? Porque imagínate cargar con un dado siempre de 20 caras y todas las ediciones, todas las... No, pero imagina que el dado de 20 caras, ese grado de azar, son todas las cosas que no controlas, que a veces influyen para que las cosas que estabas pensando no surjan. Y si en el juego nos lo tomamos como, caray, bueno, pues no pasó, ¿ahora qué hago para seguir? No es el fin del mundo, ¿cómo le hago para continuar? Pues ¿por qué no pensarlo también así en nuestras decisiones? Entonces con las deudas nos está saliendo uno todo el tiempo. Uno todo el tiempo, sí. Al contrario, su misión es pagar sus deudas. ¿Qué acciones están tomando para lograrlo? O sea, y de repente salen 3 deudas más, ¿no? Y con sus palabras, porque el día de mañana nos van a venir a escribir que gracias a que quisieron hacer Dungeons and Dragons en su vida, hoy tienen que estar recluidos en Checoslovaquia porque los está ¿Por qué? El ejército o algo así. No, pero creo que esa es una bonita analogía de cómo a veces las cosas no están bajo nuestro control, no todo funciona, y tomarlo como un juego a veces de decir, pues no pasa nada si no se logra, si se falla, si esto, o sea, pues hay formas de salir adelante. O sea, sí, pero en el juego te sale un 1 y te sale algo garrafal, no pasa nada. Ajá. ¿No? Acá sacas un 1, te sale algo garrafal, ya te desvives. Bueno, en el juego también se puede morir tu personaje. Pero pues no pasa de ahí. Creas otro. Así, pues, reencarnas así. Sí. Te vas al paraíso o al infierno, depende de tus acciones y tus creencias, ¿no? Está bien. Cargaremos con un dado de 20 caras. ¿Cómo se llama el polígono de 20 caras? ¿Lo recuerdan? ¿Tus clases de álgebra? No, ¿tiene un nombre específico? Icosaedro. ¿Icosaedro? ¿Sí, no? Icosaedro. ¿Vieron? ¿Vieron cómo el Papu sí era el mejor en sus clases? En la escuela, no, porque dije álgebra y no es de álgebra, es de geometría. Icosaedro. Así es. Imagínate traer... A partir de ahorita, cada que digas dado de 20 caras, tienes que decir un icosaedro. Un icosaedro. Qué bueno que ya no lo menciono. De aquí en adelante. Así. Y bueno, justo con esto voy a esto último de mi historia. O sea, no es mi propósito darles aquí una clase de la importancia que tiene el juego. Pues eso parece. Porque hay mucha bibliografía al respecto, pero quiero compartirles eso. O sea, el juego es una de las actividades más valiosas que podemos hacer las personas. Es algo vital, es indispensable en el desarrollo que tristemente vamos dejando conforme crecemos, pero sus beneficios no se limitan solo a la niñez. Jugar responde a la necesidad de curiosear, de imaginar, de descubrir, de explorar el mundo que nos rodea. Es clave para la socialización, para la comunicación, para expresar y entender las emociones que sentimos, imaginando y buscando posibilidades diferentes para una misma situación. Es el motor de la curiosidad, que al mismo tiempo es la semilla para el aprendizaje. Aprendemos a regularnos, a seguir reglas, a tolerar la frustración, a ponernos en el lugar del otro.
Todo eso que es indispensable en la niñez, sí, pero también lo es en la adultez. Nos ayuda a crear vínculos, a conocer personas, a explorar diferentes facetas de nosotros mismos. Nos sigue impulsando a aprender, a enfrentar retos, a crecer. El juego es algo que nos debería acompañar durante toda nuestra vida. Entonces, a ver, entonces, D&D es, o sea, si pudiéramos hacer D&D un dominó, entonces la pieza de hasta acá es D&D y aquí una chiquitita es un junglar de la Edad Media contando historias a lo largo de los lugares a los que iba y terminó siendo un juego... Un juego de rol. No, pues sería, lo más chiquitito sería un niño en su cuarto, en su lugar, imaginándose ser algo más fuerte y acá. Ajá, exactamente. Y diciendo, y comandando tropas, tirando oyendo de aventuras, tirando de cosaedros. Finalmente, o sea... Si quieren hackear este podcast y regresan los últimos 4 minutos, cierran los ojos, se ponen los audífonos... Armando les acaba de dar una terapia gratis. No. Entonces, que no van a tener que pagar, nada más pónganse truchas con eso. O sea, no hay que quitar de vista que Dungeons and Dragons es un juego de mesa. O sea, tiene reglas y es un poco como para poder seguir el juego, pero está inspirado en la imaginación, en crear, en jugar, en divertirse y en todo esto. Finalmente, las reglas no son más que una guía, porque puedes seguir las reglas al pie de la letra, o puedes hacer interpretaciones de las reglas, puedes seguir las aventuras escritas o crear tu propio mundo. El punto o la esencia de esto es disfrutarlo, dejarte ir en el personaje, creértelo en serio en ese momento en el que estás para ti, jugando con tus compañeros, con tus amigas, con tus amigos. Y creo que eso es lo valioso de ese sistema de juego, ¿no? Con el juego en general nos divertimos, pero también compartimos, nos conectamos, nos relacionamos, vemos el error como aprendizaje, vemos la manera de afrontar los desafíos, de encontrar la sorpresa en un mundo cotidiano y en muchos sentidos a veces gris. Trabajamos la creatividad, la atención, resolución de problemas, la memoria, la empatía, el control de impulsos, el razonamiento, la comunicación y un sinfín de cosas más. Pareces una morra que acaba de ver Matilda o algo así. No, y un sinfín de cosas más y todo eso se trabaja en el juego. O sea, en los niños es súper importantísimo y porque se va desarrollando todo esto, pero en los seres, en los adultos también. O sea, todo esto no deja de ser porque seas adulto y ya se sigue trabajando. Para que no le ponga impuestos a los videojuegos. Un wargame. Un wargame. No, es desde jugar algún juego de mesa con amigos, ya estás trabajando mucho la tolerancia a la frustración, la comunicación, expresas emociones, o sea, en todos estos juegos que a veces son como espacios aceptados para los adultos, pero puedes estar en tu cuarto imaginándote ser un superhéroe aunque tengas 46 años, ¿no? O tengas 12 años. El punto es como trabajar todo eso. Por eso, y es un poco lo que digo, lamentablemente como adultos nos van restringiendo mucho o nos vamos restringiendo mucho de poder jugar, de asombrarnos, de curiosear. Parece que el juego solo es una actividad permitida para los niños que ya no es accesible para los adultos. Tenemos que buscar otros espacios socialmente bien vistos, aceptados, para medio explorar eso que teníamos con el juego. Por eso creo que elementos como lo son Calabozos y Dragones, que es un espacio para ser creativo, para volver a imaginar a ser ese héroe, ese villano, ese antihéroe, jugar con tu corporalidad, hacer voces, expresiones y gozar en grupo, es una oportunidad única en la monotonía de la adultez. Si no es D&D, busquen un medio para poder jugar, uno que les interese, que les resulte llamativo. Pues es una parte, de hecho, es una forma de jugar incluso. O sea, sí, exactamente. Busquen estos espacios que les resulten llamativos, que les interese y déjense ir, ¿no? O sea, no es solo jugar y ya, es jugar y disfrutarlo, porque tiene muchos beneficios y debe ser algo que se mantenga en nuestra vida independientemente de la edad. Así que jueguen y tómense muy en serio el jugar. Oiga, Dungeon Master, ¿cuál es el rol del Dungeon Master? O sea, ¿eres como el dios que dice, ay, ojalá y Diosito quiera y tú dices, no quiero? Exactamente. Algo así, de una manera. O sea, ¿también vale madre el dado o tú qué haces? O sea, ¿para qué está el dado? ¿Para qué está el Dungeon? O sea, el Dungeon Master es como el que lleva la narrativa de la historia.
Ya sea que sigas una historia ya escrita o crees tu propio mundo, pones la historia y pones a los héroes en esa historia. Entonces los héroes van avanzando por la historia y toman sus decisiones, ellos deciden qué es lo que quieren hacer y el Dungeon Master se encarga de decir si esa acción es viable en ese sentido y los dados ayudan para ver en qué grado de viabilidad surge esa acción. O sea, si el Dungeon Master dice, pues sí, adelante, haz una tirada de X habilidad, a partir de cómo sale en ese dado, el Dungeon Master improvisa cómo es el resultado de esa acción. Es como ir con la bruja, tira sus cartas y dependiendo de lo que le digan las cartas, se hace la acción. Pues más o menos, no es tanto así. Porque ahí es más bien el jugador propone una acción, el Dungeon Master te dice que deberías. El Dungeon Master no es muy difícil, creo que alguna vez lo hice con Apolo, ¿no? Y esto lo vi Esto lo vi en una entrevista que hablaban justo de cómo jugar Dungeons and Dragons. Y es, por ejemplo, imagínate esta parte imagínate que tú eres un elfo. Eres un cazador, estás en un pueblo, estás como aventurero y necesitas conseguir recursos. Y en ese pueblo se colocó un cartel en una taberna que buscaba a un aventurero para recuperar el ganado perdido de un granjero. Como necesitas los recursos, tomas el cartel, vas a hablar con el granjero y el granjero te dice, pues perdí 4 ovejas, ¿no? Salieron a pastar a los bosques, no regresaron y estoy preocupado porque hay depredadores en los bosques. Te voy a pagar 10 monedas de oro para que vayas si traes a las ovejas. Entonces aceptas el trabajo y vas hacia los bosques. Yo me imaginé acá una escena de Assassin's Creed. Entonces imagínate esto, entras al bosque, ya al atardecer el sol se está ocultando, las sombras de los árboles se proyectan sobre el piso, el viento sopla, mueve, escuchas a los arbustos, algunos palillos tronar, ¿no? Sí es. Y tú vas avanzando como que buscando en el último lugar donde se vio a las ovejas y de pronto a lo lejos en unos arbustos escuchas y ves un ruido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Y ves un ruido? Sí, exactamente. Se chingó un hongo. Ven los sonidos. O un LSD. No, pues quería pues justo ver qué lo ocasiona, cuál es la fuente del sonido y si me pone en peligro, pues si soy un elfo cazador, traigo armas. Ok, entonces te diría, por ejemplo, tira percepción, ¿no? Entonces, con tu dado de 20 caras, tiras el... Con icosaedro. Con tu icosaedro, así. Lo lanzas y digamos que por ser un elfo tienes una ayuda en la percepción, ¿no? Entonces sacas un 9. Pero 9 regularmente es un resultado bajo. Pero como eres elfo y eres explorador, tienes ayuda en la percepción. Entonces a ese 9 le vas a sumar un 4 y sacas un 13. 13 ya es un resultado, pues es aceptable, es como regular. Entonces te puedo decir, mientras te estás acercando al arbusto para revisar qué es lo que lo produjo, observas entre el follaje 2 pequeñas orejas grises, puntiagudas, ¿no? Y escuchas un gruñido. ¿Qué haces? Es un duende. Es un puerco. Un puerco gris. Es mi imaginación. Sí. No, pues yo creo que es un duende que está buscando lo mismo que yo. Somos enemigos, los duendes y los elfos. Se sabe. ¿Y qué haces? Entonces, pues, ¿qué tranza, carnal? ¿Qué andas haciendo por aquí, mi hermano? Ok, le hablas, bien. En respuesta, escuchas un gruñido intensificado y un aullido atrás de ti. Ok, era un hombre lobo. Del arbusto emerge un lobo gris que comienza a gruñirte y a caminar lentamente hacia ti. Si volteas a ver de dónde provino el aullido detrás de ti, ves que otros 2 lobos ya te están rodeando. ¿Qué haces? Te convertiste en la oveja. Sí, híjole, ahí ya está más complicado. Ahí yo creo que, pues insisto, si soy un cazador, traigo con qué. Ajá. Entonces sería, si traigo 2 atrás y 1 enfrente, sería distraer a 2 y encima. No sé, tal vez soy un cazador, traigo carnadas. Entonces podría distraer a 2, a los 2 que tengo atrás. Ajá. Y atacar al de enfrente. Entonces mientras se come mi carnada, ataco al de enfrente, espero herirlo de muerte, herirlo y
seguir en mi búsqueda. Ok, entonces digamos que tu primera acción es intentar distraerlos con tu carnada, ¿no? Entonces te pediría, por ejemplo, que hagas una tirada de trato con animales. Entonces digamos que lanzas el dado, sale un 4, ¿no? Tienes tal vez un +2 en tus dados, es un 6, sigue siendo una tirada muy baja. Entonces digamos que lo que sucede es que sacas tu carnada, se la lanzas a los lobos que tienes atrás para distraerlos, cae a un costado, estos la huelen y resulta que es una carnada ya pasada. Entonces les desagrada el olor y ahora te voltean a ver mucho más enojados que antes, a punto de lanzarse encima de ti. Y así nos podemos ir. Te pregunto qué haces, que tú me dices, yo te digo qué tienes que tirar, que le sumas y con base en los resultados vamos desarrollando la historia. Y eventualmente puede ser que termines siendo devorado por los lobos o termines escapando o los termines derrotando y encuentras o no a las ovejas y eso todo se va descubriendo. Pero todo pasa a raíz de las decisiones que ustedes van tomando. Está bien loco, Se ponen muy buenas las campañas, las reglas que sí, te los recomiendo, 100%. ¿Pero y qué? ¿Se conectan y juegan en línea o vienen aquí? No, jugamos en línea. Okay. Sí, en nuestro caso es... ¿Quién tira el dado o qué pedo ahí? Ya... Ahora sí que como por todos los sistemas de juego en rol en línea, hay plataformas especiales donde ya está todo eso configurado. Ya están las reglas, los dados virtuales, se arrojan los resultados en automático. Entonces, pues ya también hay como páginas especializadas para poder jugar en línea. Hay muchos que juegan en presencial y para mi gusto es lo mejor porque es más divertido porque en línea puede ser que nada más sea hablando como nosotros hacemos, ¿no? Nos conectamos a Discord y todo es como que narrándolo. Pero pues en línea, en presencial también pues ves a tus compañeros y tú tienes que recrear a tu personaje y jugarle un poco ahí. También entra todo eso. Pero pues es como se pueda acoplar. O sea, finalmente es un poco de eso. Órale. ¿Y qué tan larga puede ser una partida? ¿Como el béisbol? ¿Cuánto dura el béisbol? 18 entradas el domingo. O a veces hasta 4 partidos, ¿no? Creo. O 3, creo que acaban de haber modificado una regla de que ya no puede haber... Porque se puede extender mucho. Ok, pues también una partida se puede extender mucho. En promedio suelen ser de 2 a 4 horas las partidas. La partida. De la campaña. Y ahí varía, o sea, porque puede tratarse de un one shot, que es una partida única, en donde la historia comienza y termina en esa misma sesión, que igual incluso se puede extender un poco más de 4 horas, ¿no? O puede ser una campaña contada en varias sesiones, y eso puede variar todo el tiempo que se tomen en la campaña. Si van directo a hacer la historia principal o se desvían con misiones secundarias y demás, puede durar desde unas semanas hasta varios años. Nosotros duró un año. Año y medio. Año y medio, la última que terminamos. Y ahí iniciamos otra. ¿Y acabaron con bien esa campaña? Y más o menos, o sea, de los 25 finales que yo creo que pudieron haber salido, o sea, sacamos el regular. ¿Ves? No, mira, a veces dice que tal vez ni el regular, dice que no. ni al regular llegamos. Tirando al final malo, sí, un poquito. Ok, pues ya saben, jueguen. Si quieren unirse a la partida, contacten al señor. Ustedes, amigos, si quieren unirse a nuestra partida de Dungeons and Dragons, manden su información. Armando los atenderá personalmente. Claro. Hará casting y verá si son o no aceptados en este grandioso mundo. Que espero que hayan puesto atención porque todo lo que dijo Armando va a venir en el examen, mis hermanos. Y pues sí, básicamente eso. Jueguen, no tiene que ser Calabozos y Dragones, puede ser cualquier otro tipo de juego, pero dense la oportunidad de jugar y disfrutar independientemente de la edad que tengan. Es una actividad muy valiosa y muy importante. Entonces, pues nos estamos viendo en nuestro siguiente capítulo la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos, escuchar hasta acá. No se olviden de comentar, darle un like, compartir. Cualquier sugerencia o tema que deseen, pónganlo en los comentarios. Apolo lo revisa. Ajá. Sí. No, porque tú, o sea, con esto, tú podrías decir que a Juan Ramón Sáenz le salió un 1, un fallo crítico, sí. ¿no? Al querer. Y con esto acabamos de atraer al capítulo pasado, que lo pueden seguir. Si esto es así, acá creo, aquí, pueden dar clic por acá y va a salir una tarjetita con nuestro episodio pasado, que fue de La Mano Peluda y el caso de Josué. Sí. Me reservo mis comentarios. Comenten, no se olviden de todo eso, denle like. El señor Apolo desde la vez pasada dijo que donen, ¿no? Sí, donen. Donen en nuestro próximo Patreon, por favor.
por favor. Muchas gracias. Cuídense, mis Nos hermanos. vemos. Ajá, más bien directo acá. Yo se los hago llegar. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Gracias. Bye.